Bien, muy buenas. Como ves, cambiamos ahora de formato. Quería tener un poco de soporte para poder explicar mejor toda la historia, toda la trama. Así que tenemos aquí un PowerPoint. Vamos a hacer una pequeña revisión desde esa época védica, unos 3.000, 4.000 antes de Cristo, hasta el día de ahora. Y la idea de esto es que nos ayude un poco como a entender, bueno, estos textos dónde están, de dónde vienen y cómo va evolucionando la práctica de yoga hasta el día de hoy. A esto lo he llamado una mirada atrás, una historia parcial del hinduismo, y desde luego parcial. Cuando miramos a la historia es indudable que cometemos un sesgo importante, ¿no? Al final la mirada es relativa, es parcial y entonces lo que vamos a ver de ello es parcial. Más importante aún, creo, es que nos demos cuenta de que cuando hacemos esta mirada lo hacemos con unas premisas, lo hacemos con unas ideas, lo hacemos con una mente específica. Y esta mente solo va a ver lo que quiere ver. También en esto. Esto no es una excepción. Y eso es importante porque si ya la historia va a ser parcial y va a ser, bueno, sesgada, tener en cuenta este uso, esta mente que lo que hace es solo observar aquello que le interesa, por muy objetivo que queramos ser, por muy objetivas que quieran ser las fuentes, estamos cometiendo ese error. Entonces hay que tener muy claro que estamos hablando de India y de hace unos 5.000 años y a partir de ahí echamos para adelante. Entonces, bueno. Otra idea importante antes de comenzar y va justo en relación a esto de los sistemas de creencias que tenemos cuando miramos, por ejemplo, a la historia, es que normalmente pensamos que la historia es lineal o que los sucesos nos traen una linealidad y que esta nos habla de progreso, ¿no? Como que la historia poco a poco nos va hablando de cómo avanzamos como seres humanos y vamos mejorando. La verdad que me opongo totalmente a esa visión, no es así, para nada. Uno de los libros que sugiero en la bibliografía, El amanecer de todo, nos habla de esto bastante bien. Es un arqueólogo y un antropólogo y habla de una revisión de la historia más o menos desde la última época glaciar, aunque claro, tenemos muchos más datos desde hace, pues después de los 2000, 3000 que tenemos escritura antes de Cristo. Y luego hay excavaciones que están en marcha de cosas que están ahí construidas desde hace pues quizás 10.000, 15.000 años. Pero bueno, son procesos que están todavía en marcha, ¿no? En cualquier caso, la lectura de ese libro es la de que no, el progreso no es lineal. Una de las cosas que se piensa, ¿no?, es que bueno, pasamos de cazadores-recolectores, luego de alguna forma, o sea, somos cazadores-recolectores, de ahí avanzamos y nos vamos a un sistema en el que nos asentamos, empezamos a tener un cierto nivel de agricultura y de ramadería, de domesticación de animales que nos hace sentarnos en un sitio o ubicarnos en un sitio, y que de ahí inevitablemente entonces viene una cierta ciudad, un cierto poblado, y de ahí entonces viene una cierta jerarquía para poder gestionar eh, lo que se acumule, ¿no? Bien sea alimento, bien sea ganancias, bien sea tierras, bien sea poder, etc. Eso es una linealidad histórica que no es así. Vemos muchos pueblos que tienen agricultura y la dejan de tener durante centenares de años. Vemos pueblos que tienen agricultura en verano y no la tienen en invierno. Vemos a pueblos que tienen esclavos en verano y no los tienen en invierno. Vemos configuraciones muy, 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 muy diferentes, muy diversas y que no corresponden entonces a una mirada lógica de después de A viene B y luego viene C y luego viene D. Eso es súper importante. Esa no linealidad de los sucesos, de que en realidad no hay una estructura mejor. Porque para definir mejor, entonces tienes que definirlo en base a algún criterio. Es mejor para esto, es mejor para lo otro. Lo que hace nuestra sociedad occidental es considerar que es mejor porque nuestra vida es mejor, porque tenemos unos bienes materiales, tenemos una capacidad económica. Pero es evidente que esos no son los únicos bienes, eso no son los únicos valores por los cuales nos regimos. De hecho, por eso estudiamos hinduismo, por eso estudiamos yoga, porque por dentro nos rigen otros
otros valores que quizás no encontramos en nuestra sociedad, o si los encontramos, bueno, nos es difícil de alguna forma usarlos, ¿no? A través de la práctica encontramos un espacio de calma donde poder ser. Y pienso que esto es importante cuando miramos a la historia, porque de lo que vamos a hablar son también Homo sapiens, ¿no? De hace 5.000 años, son igual de inteligentes que tú y que yo y que el que habrá mañana, ¿no? La evolución genética de las especies, si es que se acepta como que hay especies separadas, ¿no? Y no es una única cosa que va cambiando. Bueno, eso sí que es una opinión muy, o sea, es un tema en el cual no quiero entrar, pero también es un debate, ¿no? Cómo se clasifican las especies, en qué momento algo deja de ser algo para ser otra cosa, no me refiero a eso. En cualquier caso, todo lo que tenemos de hace pues, 200, 300.000 años atrás es Homo sapiens, entonces es igual de inteligente que este Homo sapiens que tenemos aquí delante. Y que tú mismo, que tú misma, ¿no? Entonces, desde ahí, valorar que lo que hizo un Homo sapiens atrás es mejor o peor, es quizás una mirada muy extremadamente limitada. ¿Okay? Las cosas son más amplias, son más cosas de las que normalmente queremos creer. Una introducción un poco larga al tema, pero creo que es importante porque estamos mirando historia, lo estamos haciendo desde ojos occidentales, y no son estos rishis o estas personas no son nada distinto de nosotros. Simplemente se opta en un momento determinado de la historia a hacer una cosa determinada, ¿no? Igual que nuestra historia occidental, por unas situaciones, simplemente, dentro de unas opciones se hacen unas cosas determinadas, en otros lugares se hicieron otras, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a cambiar, no tanto evolucionar quizás, ¿no? Sino simplemente a cambiar de un sistema a otro. Bien, dicho esto, que creo que es importante, una historia parcial del hinduismo. Y a mí me gusta aquí comenzar con una mirada, si también es general, vuelve a ser sesgada y vuelve a ser limitada, ¿no? Aquí tenemos civilizaciones que consideramos civilizaciones pasadas, ubicadas en el tiempo. Y esto es para, de nuevo, hostia, es que no estamos solos, no hay solo una única forma de pensar, hay muchísimas formas de pensar, y todas tienen al ser humano en medio, y con esto quiero decir con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Seguramente quizás pensamos en que, bueno, es que los sacrificios que se hacían en Sudamérica, humanos, pues bueno, igual era un poco despropósito, ¿no? Bueno, en Roma metíamos a gente en el circo y se mataban con leones, ¿no? Sacrificios que no vemos, por ejemplo, en el hinduismo. Y en teoría tampoco vemos en Mesopotamia, ¿no? Pero ostras, tienen niveles de astrología y conocimiento de agricultura, conocimientos, hablo de Sudamérica, conocimientos bastante potentes a nivel astronómico, a nivel de agricultura, que quizás nosotros en la Edad Media no teníamos. Nosotros me refiero ahora europeos en la Edad Media, ¿no? Es interesante ver que, me viene así un poco la idea y hago un pequeño KitKat, ¿no? Pensamos en los europeos como bueno, una fuente de inspiración quizás, ¿no? De progreso. Y la realidad es que también lo vemos en el libro de Amanecer de Todo que contaba antes, ¿no? A los europeos se nos ve desde el resto del mundo durante la Edad Media como unos fanáticos religiosos a los que mejor no acercarse mucho por allí, porque igual te cruzaban una hostia por ese fanatismo religioso, ¿no? Y sabemos que la Edad Media europea estaba llena de conflictos y de guerras y de... ¿no? Entonces, aquí vemos simplemente otras civilizaciones. Hay muchísimas más, hay muchísimos más poblados, hay muchísimas más formas de hacer. Estas son las que nuestra mente occidental dice civilizaciones antiguas, ¿no? Y lo muestro porque sí, bueno, hay otras formas de pensar, pero es que en realidad hay muchísimas más. Muchas más. Aquí
también comentar que los movimientos poblacionales son importantes, ¿no? Por ejemplo, entendemos que hay un movimiento de Mesopotamia hacia, hacia todas direcciones. Am, de ahí de Mesopotamia cierto grupo de personas se mueve hacia el valle del Indo, y de ahí también se van hacia la parte más este de Asia. Y bueno, las guerras, las migraciones y los diferentes movimientos poblacionales también definen la cultura, ¿no? Van haciendo que todo esto vaya cambiando. Es decir, no es una cosa cerrada en el tiempo, como vemos aquí. Podemos pensar la Grecia antigua de aquí a allá, ¿no? Bueno, aún seguimos hablando de Grecia, aún seguimos hablando de Platón y de Epicuro y de Sócrates, etc. Es evidente que esa cultura quizás ya cambia demasiado, ¿no? Y ahora solo recordamos sus autores, pero igual que hablaba antes de las especies, ¿no? Hablar de culturas de inicio y de final, pues es un tanto delicado, ¿no? Así que muestro esto también para que como que lo pongamos en duda, en el sentido de que hay muchas más primero, ¿no? Y también a nivel de temporal de cómo se influyen unas a las otras. Aquí vemos un pequeño zoom para cada una de ellas. Solo lo quería mostrar. Este material queda colgado en la web. No quería entrar en los detalles, simplemente pues es evidente que la costa y el agua al ser humano, a la vida, ¿no? Le favorece su progreso. Esta zona de Mesopotamia, ¿no? Quizás es una de las... se considera el inicio de todo, ¿no? Cuando, si bien Homo erectus y Homo habilis se supone que ya también salen de África, sin embargo, aunque ellos salieran de África, Homo sapiens también sale de África, y eso es lo que va dejando más tarde me refiero, lo que se asienta en un instante, en algún momento, en estas civilizaciones, ¿no? Cuando aquí se asienta Homo sapiens, ya está en otros muchos lugares del mundo, ¿no? De hecho, cuando esto se asienta ya neandertalenses no existe, y muchísimos otros. O sea, ya no quedan más homos cuando estas ciudades se forman, ¿no? Entonces, decimos que esta es la cuna de la civilización, pero en realidad Homo sapiens ya está por todo el mundo prácticamente, hacia el tercer, cuarto, quinto milenio antes de Cristo. Entonces, es de nuevo una realidad quizás sesgada, ¿no? Limitada. Aquí tenemos documentos, ¿no? Eso sí es verdad. Tenemos aquí estas tablillas cuneiformes, que son básicamente en realidad conteo de comercio, si queremos agrícola o ramadero, ¿no? Y de ahí, de estas tablillas cuneiformes, es como el inicio primitivo de la escritura. De ahí va evolucionando. Debido a ello, pues sí que se da mucha importancia a todos estos poblados y asentamientos. Pero hay muchos más, la verdad, es que hay muchos más. Nuestra historia es bastante más amplia que... Y todo esto lo muestro al final porque seguramente no es eso de que venimos de un punto y de ahí, pumba, ¿no? Sino que hay diversos puntos, diversos caminos, diversas estrategias, unas funcionan y unas no. Vamos ahora a lo que nos ocupa. Allí en el valle en el valle hindú, ¿no? Aquí en esta zona de la India, donde ahora tenemos también aquí al norte Pakistán. Bueno, se asientan, hay un poblado, ¿no? Hay un grupo de personas. Y aquí conviven, digamos, como tres formas de hacer. Tenemos unos cazadores recolectores por un lado, tenemos unas personas que son más agrícolas, y luego tenemos unas personas que viven más en las estepas. Y, se cruzan, durante un tiempo se mezclan esas tres formas de hacer. Esto lo sabemos por genética. Hay personas que se dedican a hacer estos estudios poblacionales de genética y ver cómo va evolucionando. Entonces sabemos que hay esa mezcla en esta época, más o menos 3000, 4000 antes de Cristo. Y también sabemos que esto, hacia el 2000 aproximadamente, se para.
ya deja de haber mezcla genética, deja de estos tres pueblos, estas tres formas de hacer, dejan de mezclarse. Esto lo digo porque el hinduismo al final sabemos que tiene una estructura de castas, donde, bueno, si tú eres de un tipo determinado, ¿no? Eso te hace te mantiene ahí familiarmente hablando, ¿no? Entonces, de ahí ese cese de intercambio genético, ¿no? Porque ya ahora eres de esta casta, ahora estás aquí, eres brahman, ahora eres guerrero, ahora eres comerciante, ahora eres, vamos a llamarlo plebeyo, y de ahí no te mueves. Es importante tener eso en cuenta, que eso forma parte de ese tejido, que no es necesariamente seguramente negativo en sus inicios. Seguramente sus inicios lo que aseguraba era como poder mejorar en agricultura, poder mejorar en comercio, poder mejorar en rituales, poder mejorar en aquellas cosas que, igual que si una familia es herrero, ¿no? Pues que el hijo es herrero, al final ha vivido el oficio desde siempre, entonces lo puede conocer mucho mejor, ¿no? Ahora cuando hablamos de eso y se nos presenta es como que, hostia, ¿dónde está la libertad individual, no? Porque si yo quiero ser tal, yo quiero ser lo otro, yo no quiero... tenemos ese tipo de opiniones al respecto. Sin embargo, si lo piensas en términos prácticos, pues es evidente que si una familia tiene toda una herrería, pues que eso, para que se pueda seguir el servicio de herrero, ¿no? Ya está la infraestructura, la persona, mi hijo, mi hija, ¿no? Hija probablemente no, pero hija, perdón, hijo, pues pueda continuar con el negocio, ¿no? Entonces vemos que si bien el sistema de castas puede ser necesario, ¿no? Puede ser útil, puede tener su sentido, quito la palabra necesario, puede tener su sentido. El desequilibrio hombre-mujer, que también coexiste aquí, ¿no? Es un problema importante. Culturalmente podríamos avanzar, decir muchas cosas que tenemos que coger con pinzas, ¿no? Porque al final es complicado. Así que vamos a centrarnos ahora un poco en lo que es esta cultura védica. Bien. Cultura védica que aborda más o menos entre el 3000 y el 600 a.C. Y aquí vemos este titular que pongo aquí, enseñanza es Ruti, escuchado. Escuchado significaba que todo este conocimiento que tienen, todos estos Vedas, que ahora hablaremos de ellos, son escuchados por los rishis en meditación. Canalizados, podemos usar esa palabra, este conocimiento se recibe, viene de Dios, no es humano, viene de Dios y se practica. ¿Qué se practica? Una serie de rituales, una serie de rituales para que, o de acciones si queremos, de rezos, para que la cosecha vaya bien, para que nuestra familia esté bien, para la fertilidad, para que esta época de sequía acabe, para que esta época de lluvias potentes acabe, para que, ¿no? Intentar hacer rituales, rezos para que la madre naturaleza nos bendiga nos bendiga, ¿no? Y ahí podamos tener equilibrio y podamos vivir bien. El Rig Veda es el principal de todos. Tenemos 4 Vedas, el Rig Veda, Atharva Veda, Samaveda y Ayurveda. Sin embargo, lo importante es el Rig Veda. Digo importante porque los otros 3 se componen del Rig Veda más añadidos. Añadidos que quieren dar detalles a uno de estos rituales, ¿no? Entonces, este conocimiento se recibe en meditación, no es humano, se recibe, eso es importante, es escuchado. Y todo lo que veremos más adelante sigue siendo escuchado y bebe de los Vedas. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos ahí unas personas que han cogido este conocimiento, lo transmiten oralmente. Y es un conocimiento que tiene que ver con el bienestar del pueblo, pues lo que se quiere es una buena cosecha, una fertilidad, paz, comunión con Dios, etc. De aquí, en el tiempo, esto avanza y tenemos unos textos que dan más detalle, los textos de los Brahmana text. Son unos textos que dan un tanto más de detalle a cómo han de realizarse esos rituales.
¿vale? Se debe entender que pasan generaciones y que, claro, no es lo mismo que yo canalice eso y que yo te lo explique y que tú repliques, que de repente yo también experimente eso, ¿no? Yo claro, veo al sabio hacerlo, pero yo no lo estoy haciendo. Claro, de repente ese sabio deja este mundo, ¿no? Y bueno, sí, tendrá sus discípulos. Me puedo imaginar, ¿eh? Esto es más bien imaginación mía, de por qué nacen estos Brahmana texts, ¿no? Entonces, em, esos pequeños detalles con los que los hacía, ¿dónde están? Se los ha llevado la persona. Bien, vamos a dejarlos escritos porque son importantes, porque si no el ritual no funciona igual. ¿No? Hay detalles que son importantes, que hacen falta. Bien, Brahmana text. Me contaba Bimal, ¿no? Aquí llega un punto en el que la población sabe que están estos rituales porque los ven, ¿no? Y también quieren participar, pero no pueden. Sistema de castas que comentábamos antes. Entonces parece ser que hay un grupo de personas que dice, bueno, pues yo también quiero esto. Abandonan el pueblo, abandonan la ciudad y se van al bosque a contemplar la naturaleza, contemplar los ciclos, contemplar la luna, contemplar el sol, contemplar la vida. No igual que muchos hacemos, nos vamos a la naturaleza a contemplarla para encontrar descanso y sabiduría. Ellos también lo hicieron, evidente. Y encontraron el conocimiento, de ahí los libros del bosque, que se llaman, arañacas en realidad significa eso. Si bien es una palabra en sánscrito puede significar otras muchas cosas, ¿no? Pero como se suele traducir es los libros del bosque. Entonces estas personas vuelven y ofrecen esta maestría a quien quiera, ¿no? En teoría, a quien quiera. Y esto digo en teoría porque, claro, debe de ser complicado meterse allí. Debe ser complicado para un Buda, por ejemplo, que luego tenemos que ubicar aquí, a final de la época védica, ¿no? En el siglo V a.C. Él hablaba en teoría sus sermones hacia centenares y miles de personas, ¿no? Claro. Entonces, es fácil de imaginar que en realidad las personas tenían libertad de movimiento. Si bien yo pertenezco a una casta, eso no quita que yo pueda reunirme con ABC para hacer tal, ¿no? Si no, no podría haberme escuchado yo el sermón de Buda. Entonces seguramente tampoco podría haber escuchado a los arañacas recitar sus sabidurías. Y de ese recitar las sabidurías, que también son canalizadas, también, o sea, vienen de la observación y vienen de Dios, ¿no? Vienen de arriba, son canalizadas. Y llegan a las mismas conclusiones que llegamos que se llegan en los Vedas. De ahí vienen los Upanishads. Estos Upanishads son 108 principalmente, aunque tenemos 12, que son como los que se consideran más... Los que consolidan toda la sabiduría védica. Mandukya, Ishopanishad, Kena, Kata. En la bibliografía tenéis un libro que los recoge en castellano. Y son conversaciones entre discípulo y maestro de qué es Dios, qué es el alma y cómo. ¿Cómo observo yo eso? ¿Cómo lo experimento? ¿Sí? Entonces, si bien eso ya es una conversa humana, el conocimiento del cual hablan sigue siendo canalizado, sigue siendo canalizado en el sentido de que la experiencia de Brahman y Atman, ¿no? Eso se da de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Es Dios quien te dice, ahora me puedes ver. En ese sentido, todo esto sigue siendo védico. ¿Sí? Espero que se entienda bien. Los Vedas se canalizan, los Brahmana texts dan detalles de ese ritual que se canaliza. Los libros del bosque son personas que llegan a esas mismas conclusiones a través de un proceso, de estar fuera de la naturaleza, ¿no? Me puedo imaginar que los rishis también estaban en la naturaleza, seguro. Y de ahí, de este mismo eje central, que son la comunión con Dios y recibir la bendición de Dios, nace entre conversación de discípulo y maestro
Upanishads. ¿Sí? Aquí acaba la época védica, al 600 a.C., y comienza lo que se llama la época Smriti. Aquí empezamos a escribirlo. ¿Sí? Empezamos a recordarlo en realidad, ¿no? Recordábamos de discípulo a maestro, ¿no? Los Upanishads sientan por primera vez, seguramente aquí en los Upanishads, allá al final de esta época védica, se sienta discípulo y maestro. Antes estaba el sabio que hacía el ritual, pero ahora ha habido un movimiento cultural, social, que sienta a discípulo y maestro para hablar de ello. Seguramente el rishi que canaliza los Vedas también se sienta con sus discípulos. El conocimiento tiene que haber pasado de unos hacia otros, ¿no? No sé dar detalles, me puedo imaginar que la forma en la que eso se daba, ese sentarse con el maestro, cambió y pasó a ser un poco más abierta. Hemos de pensar otra vez aquí en Buda y veremos luego a contemporáneos como Lao Tse, propio Patanjali. Son personas que en teoría, Sócrates si quieres, se sentaban en la calle y hablaban. En la calle, en el templo, en lugares accesibles para las personas, pues querían que eso fuera accesible a las personas. Bien, esto entonces nos lleva a la época Sutra, que va del 600 al 200 a.C., y da paso a formular, establecer las 6 escuelas clásicas, las 6 darshanas clásicas del hinduismo. Tenemos Yoga, Samkhya, Mimamsa, Vedanta, Ñāña y Vaisheshika. Aquí tenemos en el recuadro tenemos a la persona maestra, Sri Maharshi Patanjali, y abajo tenemos como de qué trata el asunto, ¿no? Yoga de meditación, Samkhya es la cosmología, y están emparentados, pues digamos que uno bebe del otro, ¿no? Yoga y Samkhya se relacionan, Mimamsa y Vedanta se relacionan, Ñāña y Vaisheshika se relacionan, si bien todos los 6 se relacionan, ¿no? Porque vienen de los Vedas. Si se considera escuela clásica, pues vienen del conocimiento védico. ¿Okay? Desde ahí ahora vamos tenemos a yoga por un lado, que es como la parte práctica, que conocemos nosotros meditativa, su texto son los Yoga Sutras. Tenemos a Sankhya, del sabio Kapila, que lo que hace es desplegar una cosmología que yoga usa para entender el mundo. De hecho, más que yoga, lo usan todos los otros, todas las demás escuelas. Samkhya es cosmología védica, podemos entenderlo así. Cosmología me refiero a ese concepto de Purusha y de Prakriti, y que después de Prakriti bajamos a Mahat, la mente universal, y que luego desde ahí bajamos a esos 3 componentes de nuestra mente. Por un lado, Ahamkara, Buddhi y Manas. Incluimos también a Chitta, aunque incluir la Chitta como memoria viene más tarde. No está incluido aquí en cosmología. Y de ahí tenemos un despliegue de los 5 elementos y los 5 sentidos. Sí. Entonces es una forma de entender a nivel conceptual qué es este mundo. Bueno, este mundo es Purusha y luego tengo Prakriti. ¿Vale? ¿Prakriti qué es? Pues bueno, tenemos por un lado los elementos, tenemos los sentidos que sienten estos elementos y luego tenemos lo que es nuestra mente. Luego tenemos a Mimamsa, que nos habla a través de los rituales, pues qué deberes sociales tenemos. Nos habla del Dharma. Luego tenemos a Vedanta, que lo que busca es a través del conocimiento adquirir esa experiencia de Brahman. Tenemos a Ñāña, que es un proceso como más de la lógica, del proceso mental. Y luego tenemos a Vaisheshika, que es una teoría física. Aquí tenemos un pequeño extracto sacado de Wikipedia, simplemente como para hacernos una idea de que
hablamos de cosas muy similares en muchos lugares del mundo, ¿no? Que no solo a los europeos se nos ocurre pensar que las cosas tenían un proceso en el que había algo que era muy pequeño, ¿no? Prefiero toda la teoría del átomo y etc., ¿no? Bien, vamos un poquito más hacia el yoga y Vedanta y quiero hacerlo, pues pienso que son las dos escuelas que más se estudian, tanto en la India como fuera, ¿no? Y bien, aquí tenemos por un lado a yoga. Patanjali lo situamos en el siglo IV a.C. aproximadamente y deja los Yoga Sutras. Patanjali escribió dos textos más, uno sobre gramática y otro sobre Ayurveda, es decir, uno sobre medicina y otro sobre gramática. Y si bien también la figura de Patanjali es un tanto, pues no se sabe en realidad si existió o no existió, es un poco mística, se le dan diferentes lugares de nacimiento y de muerte, se dice que están enterrados en distintos sitios. Y bueno, hay una figura un tanto místico, ¿no? Una figura un tanto mística que no sabe bien quién fue, pero está bastante aceptado de que él deja los Yoga Sutras y esos dos textos. Y luego los Yoga Sutras tienen diferentes... O sea, nosotros tenemos ese texto sin más, y luego tenemos comentarios tradicionales, comentarios que digamos que la doctrina acepta como los más fieles a lo que Patanjali nos quería decir. El primero es el de Vyasa. El sabio Vyasa es también una figura bastante mística, pues, y importante. Se le considera que también fue quien reunió y organizó los Vedas de la forma que está ahora organizada. Deja el primer comentario escrito desde una perspectiva de Samkhya, es decir, teniendo al lado el esquema, si quieres, de lo que es Samkhya. Vive directamente después de Patanjali o incluso contemporáneo, eso tampoco se sabe muy bien. Y luego tenemos un siguiente comentarista, Bhakshapati Mishra, en el siglo X ya. Vyasa siglo IV a.C. Bhakshapati Mishra en el siglo X y tiene una perspectiva de Advaita Vedanta. Ahora iremos a lo que es Advaita Vedanta. Y luego aquí quiero listar los siguientes comentaristas tradicionales, Boya y los siguientes nombres que están cronológicamente colocados, donde podemos encontrar sus comentarios y son muy estudiados para entender, ¿no? Sobre todo el de Vyasa, quizás es el más leído. Encontramos muchas veces las traducciones de los Yoga Sutras como el Yoga Sutra, después la traducción o transliteración, luego la traducción y luego primero el comentario de Vyasa y luego el comentario del autor en cuestión. Por ejemplo, Swami Vedabharata, el maestro de Vimal, lo tiene así expuesto. Luego tenemos a Vedanta en el otro lado. Vedanta bebe básicamente de tres textos, del Vedanta Sutra, de los Upanishads y de la Bhagavad Gita. Gira también, versa sobre cómo se encuentra el alma, cómo se experimenta el alma y cómo se experimenta a Dios. Y en esta experiencia a Dios hay una pequeña distinción, y ahí tenemos Advaita Vedanta, Visista Advaita y Advaita. Con sus tres maestros, Sankaracharya, Ramayana y Madhava, en diferentes momentos de la época, y Advaita Vedanta considera que no hay distinción entre tu alma y Dios, es lo mismo, ¿no? Una porción de ese Dios está dentro tuyo. Visista Advaita dice, ojo, que es distinto. Si bien Atman necesita de Brahman para vivir, son dos cosas distintas. Luego tenemos Advaita, que dice, Atman no proviene siquiera de Brahman. No es un pedacito que se coge y tal, sino es simplemente otra cosa distinta. Pero, evidentemente, este Atman depende de Brahman, igual que todo depende de Brahman. Es decir, Atman existe, pero no hay una correlación directa, que tú por encontrar a Atman directamente, no necesariamente vas a entender a Dios. Pero los textos sobre los que bebe son los mismos, ¿no? Entonces, Vedanta Sutra, Upanishads y Bhagavad Gita
Son 3 textos que, fijaos las 3 interpretaciones tan distintas que se pueden hacer. Si bien la primera y la segunda, bueno, Brahman y Atman primero son lo mismo y en el segundo son distintas, pero uno viene del otro. Bueno, ahí podemos como iba a decir aceptar esa distinción, pero podemos entender que depende de la perspectiva, de lo que uno haya experimentado, pues puede acercarse más a un lado o al otro, ¿no? Pero cuando no es que este Atman no tiene un camino evolutivo en medio, viniendo de las mismas fuentes, pues es potente el cambio, ¿no? Y eso es importante porque por eso tenemos traducciones tan distintas. El sánscrito es un lenguaje que entiendo que por la distancia y por la precisión que tiene, ofrece múltiples interpretaciones y debido a eso pues nos encontramos con Bhagavad Gitas que son muy distintas unas de otras, ¿no? De ahí que vaya bien pues leer un comentario y otro comentario para ir acercándose poco a poco y sobre todo lo que hace falta es practicar y practicar y practicar, siempre un tanto teniendo los textos o alguien a quien preguntar sobre lo que va ocurriendo para poder como no despistarnos por el camino. Bien, a modo así, esta diapositiva en realidad la puse por una reflexión que me hizo hacer Emilio Carrillo. O mejor dicho, la hace Emilio Carrillo y yo la plasmo aquí, ¿no? La cantidad de sabios que viven, que sabios que su legado lo leemos todavía, ¿no? En una estrecha franja de tiempo. Confucio, Sócrates, Buda, Patanjali, Pitágoras, Lao Tse. Jesús vive más, Yeshua vive evidentemente después de todo esto, ¿no? Y lo puse un poco como, bueno, quizás es el último gran maestro. El último en el sentido temporal, no que sea ni mejor ni peor que ninguno de los otros. Y bueno, me da mucho la atención, ¿no? Que todos básicamente entre el siglo V y siglo VI antes de Cristo, y todos dejan su escuela, ¿no? El confucianismo, si nos vamos a Asia, confucianismo y Lao Tse. Si bien estos beben de alguna forma de todo lo que es el budismo, ¿sí? De hecho, Bimal nos contaba que Buda vive en una ciudad que funda un discípulo de Kapila. El discípulo de Kapila va a una ciudad, funda, se establece, ¿no? En una ciudad, ahí vive Buda. Y son muy similares los esquemas a nivel cosmológicos del budismo y del hinduismo. Luego hay a nivel práctico, a nivel de cómo desenvolver la práctica, evidentemente diferencias. Buda no habla de Dios y los sutras y los Upanishads, por ejemplo, es constantemente esa figura de Dios, ¿no? Pero esto, o sea, el budismo influye profundamente tanto en el confucianismo como en Lao Tse. Pues se desplaza hacia allí, ¿no? Y migra me refiero, muta, cambia, evoluciona, ¿no? Y se adapta a lo que vive esa sociedad. Confucianismo, que quizás podemos pensar es algo más como la idea de que el cielo rige, un poco astrológico, ¿no? De que el cielo rige los asuntos de la tierra y que debemos de recuperar la moral para poder mantener ese equilibrio entre cielo y tierra y hacer lo que el cielo pide. Lao Tse, el taoísmo es un tanto más radical en el sentido de que es una crítica muy grande a la gobernanza de su época, y lo que plantea es un poco como Krishnamurti, sin instituciones, sin organizaciones, no hay nadie que te tenga que decir lo que tengas que hacer. El Tao es como Brahman, algo que no se puede explicar, algo que no se puede hablar. En el momento en que lo hablas ya lo pierdes. Y que solo se encuentra a través de la experiencia personal de uno, y no porque hagas un ritual, y no porque tú te ciñas a unas normas, a unas estructuras, a unas tal. Bueno.
Evidentemente todo eso también va a Grecia, ¿no? Y viaja a Grecia, propio Jesús en teoría, perdón. Quiero decir que este conocimiento se mueve, ¿no? Igual que el budismo se va hacia el este. Sabemos, por ejemplo, que Jesús seguramente también estuvo en la India, también bebió de allá, ¿no? Y seguramente, pues, ese pensamiento tan homogéneo de encontrarse, ¿no? Que convive en esta época, pero en distintos lugares del mundo, pues tuvo de haber algún tipo de comunicación entre todo ello, ¿no? Entonces finalmente Grecia, ¿no? Seguramente también hubo ese tipo de comunicación, pues nos deja también a figuras importantes en la misma época. Pitágoras, que luego pues en la generación después, ¿no? Pues tenemos a Platón y que influye, trabaja con Aristóteles y con Sócrates. Bien, estaba más en modo de curiosidad, quizás más bien. Y aquí avanzamos ya, digamos que dejamos esa época védica, sutra, que acaba en el 200 antes de Cristo, y encontramos el Mahabharata. El Mahabharata, la verdad que yo encuentro datas que lo fechan en el 4 antes de Cristo hasta el 4 después de Cristo, ¿no? Perdón, desde el 3 antes de Cristo al 3 después de Cristo. Entonces, bueno, es un margen amplio. Y el Mahabharata, la epopeya quizás clásica del hinduismo, nos deja la joya de la Bhagavad Gita, que nos habla nos situamos, ¿no? Nos habla hay una guerra entre dos bandos, y tenemos a Arjuna, que tiene familiares en ambos bandos, y Arjuna tiene a un mentor, que es Krishna, y ese mentor, que es Krishna, es Dios, se le revela como Dios. Y todo el transcurrir de la historia es por qué debes de atacar y por qué debes de luchar esta guerra. De este texto entonces se definen tres estilos de yoga: el karma yoga, el jnana yoga y el bhakti yoga. El karma yoga se referiría entonces como el yoga de la acción, el yoga de estar presente, el yoga de hacer lo que toca, el yoga de estar aquí y estar aquí haciendo esto, ¿no? Y eso como instrumento de Dios. Estoy aquí haciendo esto porque yo soy parte de la vida, yo simplemente experimento la vida, esto que experimenta la vida a través mío, lo hago. Jnana Yoga es ese yoga a través del conocimiento, es llegar a Dios a través del conocimiento. Karma Yoga es llegar a Dios a través de la acción, aquí es a través del conocimiento. Pero no del conocimiento del ABC, sino el conocimiento que luego pongo en práctica y me sirve, es decir, a través de saber que ciertas cosas van mal y ciertas cosas van bien. Voy a hacer esas que van bien para acercarme poco a poco a Dios. Y Bhakti tiene ese componente devocional y de entrega, donde la fe quizás es el motor principal. Si bien todo se relaciona, ¿no? Y no se puede decir que puedes practicar karma sin fe ni jnana yoga sin fe, pero el bhakti nos pone en un lugar un foco más importante en ver en cada una de las partes que te rodean a Dios. Podemos verlo así. Aquí avanzamos. La Bhagavad Gita me contaba Bimal que nace en un momento, el Mahabharata, mejor dicho, nace en un momento en el que había como un cierto movimiento social en la India, en el cual había mucha voluntad por lo espiritual y poca voluntad por las cosas del día a día, ¿no? Y nos contaba que se parece, que había como padres de familia que abandonaban la familia para irse a encontrar a Dios o hacer su proceso como Swami, como asceta, y que de alguna forma se escribe este Mahabharata como para intentar cohesionar la vida espiritual con la vida de familia y la vida de trabajo y la vida normal, iba a decir, ¿no? La vida del día a día.
es una herramienta para ayudar a las personas a, ojo, lo puedes hacer todo. Esto se me comunica así a mí, ¿no? Yo, claro, me parece una idea fascinante y me gustaría conocer más ese proceso en el que esto se da. Y la verdad es que nunca he llegado a encontrar detalles de ese proceso como tal. Entonces, me lo comenta Bimalji y seguramente de él no se lo inventa, viene de Swami Veda-Bharata y de ahí viene de Swami Rama, etc, 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 ¿no? Pero sí que me gustaría como poder tener más testigo, más detalle de esa historia, ¿no? Pero siempre que pregunto pues queda un poco en eso así. Entonces, bien. Esto avanza y debido a la dificultad de practicar este karma yoga y este jnana yoga y este bhakti yoga, hostia, es que como yo me hago presente en el día, cómo yo me hago presente, cómo hago Dios presente a través del conocimiento, cómo hago Dios presente a través de la fe. Me hacen prácticas para limpiar el cuerpo. El cuerpo es un impedimento en el sentido de que si yo no lo cuido, si yo no lo mantengo físicamente bien, si yo no como correctamente, no ayuno correctamente, no ejercito correctamente, mi respiración va a estar nerviosa y de ahí mi mente lo va a estar. Bajo ese principio tenemos los textos clásicos del Hatha Yoga Pradipika y el Granda Samhita. Entonces tenemos por un lado el primer Nata Yoga que se llama es Matsyendra, Swami Matsyendra, que en teoría un pez. Shiva se encarna en pez y le explica el Hatha Yoga a Matsyendra. Y esto se lo deja a Goraknath, que tiene un discípulo que se llama Svatvarama, que es quien deja el Hatha Yoga Pradipika. Este mismo Matsyendra tiene otro discípulo, Geranda, que es el que nos deja el Geranda Samhita. Entonces aquí vemos por primera vez prácticas físicas descritas que tienen que ver con cuidar el cuerpo a través de limpiezas, a través de asanas, a través de respiración. Y todo esto tiene un fin que es el Raya Yoga, es decir, el yoga de Patanjali. Así lo vemos explicado en el primer verso del Hatha Yoga Pradipika. Esto tiene una función. Pum, Raya Yoga. Claro, aquí hay un salto importante, ¿no? Desde el Hatha Yoga Pradipika más o menos lo tenemos en el siglo XIV. Entre el siglo XI y el XIV no tenemos esos textos, perdón. Siglo XI. Y aquí damos un salto prácticamente de 700 años. Y es normal pensar que eso no sucede hasta... O sea, que los cambios son lentos, ¿no? Fijémonos, la Bhagavad Gita, siglo III, o el Hatha Yoga, 700 años más tarde. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el siglo XIX? El colonialismo, dentro de sus... El colonialismo europeo es un suceso, un fenómeno que sacude al mundo entero. Sacude África, sacude a América y sacude a Asia. Los europeos vamos a distintos lugares y decimos que ahora son nuestros por sus recursos, no solo materiales, sino también, pues, bueno, queremos aprender de ello, ¿no? Y ese aprender, pues, cuando dos culturas emergen se tocan tan rápidamente, pues pasan cosas como las que se sucedieron aquí. Y es que a partir de ese momento hay una migración, si queremos, ¿no? del yoga hacia afuera. Hay personas que ven la posibilidad de moverse, de salir, ¿no? Personas con cierta capacidad económica seguramente no ven la posibilidad de moverse o reciben algún trato de algún tipo, ¿no? Sabemos que las relaciones sociales pues tienen eso, ¿no? Que si tú de repente te haces amigo de, puedes tener ciertas capacidades que antes no tenías, ¿no? Materiales me refiero. Entonces, bueno, se debe entender que de ahí hay personas que salen fuera y comienzan a comunicar y que eso se hizo de formas muy distintas. Por un lado tenemos aquellos que mantenían la senda espiritual, mantenían el valor del yoga y de la comunión con la vida, como, o sea, el servir, utilizar el método de yoga como forma de entrar en comunión con la vida. Ya tenemos, por ejemplo, a personas como Aurobindo, Vivekananda, Yogananda, Swami Rama.
Entre muchos otros, voy a citar unos cuantos. Y luego tenemos otros que nos dejan lo que hoy conocemos como yoga y lo que conocemos sobre todo como eso que hacemos. Todos ya me conocéis, mi valor crítico sobre esto, lo que hacemos una vez a la semana en un espacio determinado, que si bien tiene un valor, ¿no? Es evidente que tiene un valor y es evidente que es importante cuidar el cuerpo, eso deja al yoga en un lugar muy distinto de lo que es el yoga, ¿no? Entonces tenemos a personas, que Krishnamacharya fue un poco quien su forma de hatha se movía no de una forma tan quizás estática, ¿no? En el Hatha Yoga Pradipika vemos que una asana se domina cuando estamos en ella 4 horas 20 minutos. Y aquí vemos a Krishnamacharya que lo que hace es el concepto de viñasa, de a través de la respiración moverse, y que él tiene dos discípulos, él no sale en teoría de la India, tiene dos discípulos que son Iyengar y Patabi Joyce. Patabi Joyce es quien finalmente da forma a esas series, si bien se dice que en realidad fue Krishnamacharya quien ya ideó todo aquello, esas series, pero en teoría es Patabi Joyce quien finalmente lo formula y le pone el nombre de Ashtanga Vinyasa. Y luego tenemos a Iyengar, como todos de sus discípulos, que también tiene una práctica muy viñasa, muy de mover pum pum de una asana a la otra. Pero a la hora de enseñarlo es un método un tanto más lento y que tiene muchos soportes de cuerdas, de bloques, de mantas, ¿no? Cosas para facilitar que la persona se pueda entrar en la asana. Swami Shivananda también, él funda el Vihar School of Yoga y es quizás dentro de todos ellos el más cercano a las prácticas de Hatha como tal. También difunde mucho el Yoga Nidra. Y todo esto, o sea, el colonialismo permite que tanto personas vayan allá a estudiar, como que estas personas salgan de allí y puedan difundir su mensaje. Y claro, se encuentran con una sociedad occidental. Muchos viajan a América y luego a Europa. Y hay que ser claros, ¿no? El motor occidental desde los últimos 2000 años es el poder y el dinero. Entonces esto también llega a yoga y por eso se forman ahora mismo muchos estilos, por eso se forman ahora mismo muchas escuelas, por eso escuelas me refiero aquí no he nombrado, ¿no? Pero tenemos el Bikram, ¿no? Otra escuela, tenemos Jivan Mukti, tenemos Navakarana, tenemos, en fin, muchas fórmulas de mover el cuerpo que se nombran como estilos de yoga, cuando en realidad creo que es el momento de hacer la crítica otra vez, ¿no? Cuando en realidad el yoga es lo que hemos hablado antes, son los Yoga Sutras, es un método que es védico, está escrito y está definido. El Hatha Yoga, si queremos, 1000 años más tarde, 1500 años más tarde, también se define, está escrito y sirve para el Raya Yoga. Y eso es lo que podemos llamar yoga. Todo lo otro, cuando lo llamamos estilos, si hablamos de estilos, en realidad tendríamos que ir atrás e ir a la Bhagavad Gita y decir, así se formulan esos tres estilos, el Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. El cuarto sería el Raya Yoga, que es lo que vemos en los Yoga Sutras de Patanjali. Si bien muchas veces este Raya Yoga se mete dentro de el Jnana Yoga. La distinción que hay, perdón por este paréntesis ahora, el Jnana Yoga quiere a través del conocimiento llegar a ello. El Raya Yoga hay un punto de meditación, que también lo hay dentro del Jnana, pero el Raya es el método meditativo, ¿sí? Que va a buscar conocimiento. Pero el Jnana Yoga trata a través de leer los Vedas, leer los Upanishads, finalmente aplicándolo en su día a día, entenderlo. El Raya Yoga a través de leer esos textos, leer los Yoga Sutras, meditar, vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 4 estilos posibles, ¿no? Pues por eso este hincapié. Posibles en el sentido de lo que está escrito, ¿no?
Entonces, cuando ahora en siglo XX, siglo XXI se formulan nuevos estilos y personas se colocan en un lugar determinado diciendo, esta es mi fórmula porque yo llevo 30 años practicando yoga, eh, bueno, silencio es una de las cosas que ofrezco. La otra es, sí, soy crítico con ello. Pues, si bien por un lado mover el cuerpo siempre va a ayudar, si practicamos yoga el objetivo tiene que estar claro. El objetivo es Dios, el objetivo es la vida, el objetivo es la realización del ser. Y eso es un método concreto, no es otra cosa. ¿Sí? Hay muchas otras formas de llegar a ello, el taoísmo es uno, el confucianismo es otro. El que tú quieras desarrollar es también válido. Krishnamurti no lo ubicaríamos en ningún sitio. Y probablemente se entendería que también vio esa verdad. Pero me viene bien el ejemplo de Krishnamurti. Fijaos lo que nos dicen personas que lo han logrado. Un mensaje muy similar a Lao Tse. No hay organización, no hay método, no hay quien te lo pueda decir. Esto es una práctica interna de desarrollo personal donde el encuentro y la solución es personal. Ahora, no todo vale, ¿no? Si bien Krishnamurti es bastante radical en ello, Buda nos ofrece un método, Patanjali nos ofrece un método, Lao Tse nos ofrece otro método, Jesús nos ofrece otro método. Esto es importante siempre recordarlo. Hasta aquí esta revisión de la historia. Recordamos hablar un poquito al principio sobre lo que es mirar hacia atrás, tener en cuenta nuestros sistemas de creencias, tener en cuenta que las cosas no son lineales y que las cosas suceden de una forma más orgánica, porque somos seres humanos y al final, pues, en un momento dado decidimos una cosa o la otra, tanto individualmente como socialmente, y no necesariamente esa decisión siempre implica progreso. Entonces hemos visto la época védica, hemos visto la época sutra, hemos visto el nacimiento del Mahabharata y de ahí irnos hacia el Hatha Yoga, y luego vemos cómo el colonialismo produce un fenómeno de dos bandas. Por un lado, quienes siguen hablando del yoga como lo que es, y quienes cogen parcelas del yoga y la explican y la divulgan. Y aquí añado una puntillita, ¿no? Y lo nombran como algo tradicional, ¿no? Claro, cuando hablamos del yoga como ciencia tradicional, se refiere a que es una ciencia que no evoluciona, ¿no? El yoga es una experiencia que está dada, insisto, es muy pesado, pero y en el momento en que tú te pones a reidear la forma en la que tal, es decir, coges eso y lo evolucionas, ya es otra cosa, ¿no? Ese es el punto principal. Yoga es una ciencia tradicional, por lo tanto no evoluciona. Cualquier cosa que le querramos añadir o quitar, estamos inventándonoslo. Otra cosa es la experiencia propia, el desarrollo personal propio. Es único, desde luego, ¿sí? Pero se hace a través del método. Seguimos.